Gloria al Señor. Damos gracias al Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Desde aquí, desde la sede de la Iglesia Cristiana de Berea, le deseamos que el Señor bendiga grandemente sus vidas y que el Señor le ayude en cada una de las dificultades que puedan tener. Recordando lo que la palabra de Dios dice, que este pobre clamó y Jehová lo escuchó. Jehová siempre está atento, hermano, al corazón, a la oración de sus hijos. Dios inclina sus oídos desde el cielo para escuchar las oraciones y las peticiones de sus hijos. Así como dice Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y esa es una de las condiciones para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones. Podemos hacer muchas oraciones si nuestro corazón no está limpio, si no estamos injertados en la vid, según lo que dice Juan capítulo 15, si no guardamos los mandamientos del Señor, y ese es uno de los requisitos que el Señor dice, para que nuestras oraciones, hermanos, puedan ser respondidas. Gloria sea el nombre del Señor. La Biblia presenta la condición propia para que nosotros podamos orar al Padre y para que nuestras oraciones puedan ser escuchadas del Señor. Le decimos a los amigos y a los hermanos que nos siguen por estas redes sociales que nos pueden localizar a través de Iglesia Cristiana Lo de Berea. Cuando usted va a YouTube y usted pone Iglesia Cristiana Lo de Berea, se van a encontrar, hermano, con varias iglesias que tienen este nombre. El logo de la iglesia nuestra es un círculo con la Biblia abierta, y en una esquinita debajo, en la esquina izquierda, van a encontrar que dice Iglesia Cristiana de Berea. Pueden cliquear ahí y ahí van a encontrar las enseñanzas y las predicaciones que estamos llevando a cabo. Si te gustan, puedes darle like, pero también, sobre todo esto, lo más importante es que tú puedas compartir con otras personas la enseñanza, para que también, como tú has recibido el bien y has recibido por gracia lo que por gracia el Señor te ha dado, de esa misma forma tú puedas compartirlo con otros hermanos o con otras personas que necesiten este conocimiento. Si vas, por ejemplo, al Facebook, puedes ir al Facebook de la iglesia, que está también con Iglesia Cristiana Lo de Berea, y allí aparece una foto de este personaje, que es inconfundible. Puede también escuchar ahí las enseñanzas y las predicaciones que hemos llevado a cabo. Hoy vamos a seguir hablando, hermano, bajo el tema Un encuentro provechoso. Y esta sería la parte 12, y vamos a ver si concluimos con la parte del apostolado que nos hemos propuesto traer a conocimiento. Quiero hacer un pequeño recuento de lo que hablé la semana pasada, basado específicamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, en el capítulo 20, versos 28 y 29 de los Hechos. Por tanto, mirad por vosotros, le está hablando a los ministros de la iglesia, le está hablando a las personas que los apóstoles, hermanos, habían instituido o puesto para que puedan dirigir la iglesia del Señor, o la grey del Señor, o el rebaño del Señor. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Allí, hermano, esa palabra obispo que aparece puede traducirse como supervisores o puede traducirse como inspectores. También hay quienes la traducen como ancianos, la traducen como pastores.
tiene varias connotaciones esta palabra. Ahora bien, la persona que examina el estado espiritual de la grey de Dios, ese obispo que es puesto, hermano, por los apóstoles, ese obispo es la persona que examina el estado espiritual del Señor y cuida de guiarla, o tanto al entrar como al salir, y llevarla hacia buenos pastos. Aquí, hermano, tomo la ilustración de llevarla hacia buenos pastos como si él tuviera realmente llevando a las ovejas tanto al buen pasto como al abrevadero. Aquí, hermano, lo que quiero dejar sentado es lo siguiente. Aunque yo no lo voy a llevar a usted, no estoy hablando, hermano, hablo en un sentido figurado, no en un sentido literal. En un sentido figurado, miramos al pastor de ovejas que lleva al pastor por el campo a las ovejas a los pastizales para que ellos puedan alimentarse. Pero también vemos al pastor, hermano, llevar a las ovejas al abrevadero para que las ovejas también puedan beber. En este caso, el pastor o ministro o obispo que el Señor ha puesto, o supervisor que el Señor ha puesto sobre el rebaño del Señor, sobre su rebaño, el hermano se va a encargar de que usted pueda entender las Sagradas Escrituras y darle una aplicación correcta de las Sagradas Escrituras. Esa es la misión, hermano, del pastor. No solamente en el terreno secular el pastor lo va a ayudar, porque el pastor, hermano, le va a prestar sus oídos. El pastor como buen pastor, hermano, va a tener que orar de forma colectiva y de forma individual por cada uno de los miembros de la iglesia. Pero también el ser pastor, hermano, el encargado de poder enseñar la verdad de Dios para que la iglesia pueda crecer, hermano, nutridamente en el conocimiento de su palabra. Lo que le quiero decir, hermano, en todo lo que le he dicho es que el pastor debe preocuparse por el crecimiento espiritual de la iglesia. Y crecimiento espiritual, hermano, significa conocimiento de la palabra de Dios, significa aplicación de la palabra de Dios. De ahí que entonces el pastor sepa la condición espiritual de cada oveja o de cada miembro de la iglesia. La Biblia nos da ciertos parámetros para nosotros saber la vida espiritual de cada miembro. Y el Señor dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Quiere decir, hermano, que si usted está con un cristiano que le vive hablando de chismosería, si está con un cristiano que lo que le vive hablando es de película, que lo que le vive hablando es de cuento y de historia, ya, hermano, es fácil descifrar la estatura espiritual de este cristiano. Él tiene de todo en su corazón. Tiene un almacén repleto de todo. Parece, hermano, a los almacenes chinos que tienen de todo y venden al por mayor y al detalle. Menos de Cristo. Quiere decir, hermano, que si ese frasco, esa botella, ese envase, hermano, tiene 100 centímetros, 100 milímetros, por ejemplo, para ser llenado, tiene 99,9% llenado de toda clase de cosas y tiene un 0,1% llenado de Cristo. Quiere decir que tiene más de lo del mundo y de su carne que lo que puede tener de Cristo. De ahí que entonces el pastor puede entender que la vida de esa oveja o de ese miembro no es una vida, hermano, fructífera en el Señor, pese a que tiene la promesa del Señor y tiene la bendición del Señor para poder seguir caminando en su camino. Ahora bien, hermano, supervisión significa ser amoroso. Supervisión significa ser cuidadoso. Supervisión significa ser preocupado por la grey del Señor. Es asumir una responsabilidad voluntaria. A mí como pastor, hermano, yo no estoy obligado a esto. Primero, yo no estoy obligado. Es una acción voluntaria. Yo acepto voluntariamente el llamado del Señor. Yo acepto voluntariamente servir al Señor, hermano, y dedicarme
a la grey que el Señor ha puesto bajo mis manos. Y cuando digo bajo mis manos, no estoy diciendo bajo mis manos, hermano, para yo hacer lo que yo quiera con ellos, sino para dirigirlo a buen pastizar, hermano, y dirigirlo a un abrevadero correcto, por lo cual puedan beber agua saludable. Nunca debe ser usada para el engrandecimiento personal. Los pastores no son dueños de la iglesia. Por eso, hermano, yo muchas veces me eximo de, cuando me hablan, yo soy de lo que digo, la iglesia que el Señor me ha permitido pastorear, no mi iglesia, porque yo no tengo iglesia. Yo sí tengo una familia, hermano. El Señor sí me ha dado una familia a mí, pero no me ha dado una iglesia. La iglesia es del Señor. La iglesia que Él me ha permitido pastorear, hermano, por la cual me siento honrado de que el Señor me haya puesto en el ministerio y me haya dado esa persona, hermano, que pueden darle alegría y pueden darle también, hermano, amargura, porque aquí hay de todo y para todo. Aquí hay de todo y para todo. Entonces, me siento honrado de parte del Señor por esto. Significa también ser visto generoso en cuanto al servicio a Cristo, quien fue también el Señor Jesús, hermano, motivado por su interés, el interés personal de Él, de salvar a cada hombre que Él haya llamado. En relación con el verso 17, acuérdese, hermano, aunque más adelante, cuando yo voy a hablar de la canonicidad del apostolado, voy a hacer referencia a esto, se lo voy a hacer por antelación. En relación con el verso 27, he señalado con anterioridad que en esa época en que se empleó la palabra obispo, que aparece allí, también la palabra presbítero y anciano, tienen una misma connotación en sí. Lo que quiero decirle, que los apóstoles se encargaron no de nombrar a otros apóstoles para dirigir la iglesia de Cristo, sino que se encargaron, hermano, porque ellos entendieron que su ministerio era único y especial, se encargaron de nombrar, hermano, obispo, presbítero, supervisores, ancianos y pastores, que aunque tengan la misma connotación, la mayoría de estos términos, hermano, fue lo que ellos se encargaron de nombrar para poder dirigir la iglesia del Señor. Ninguna oveja, ningún cristiano debe perderse por culpa de la negligencia de los pastores. Y cuando yo digo perderse, hermano, acuérdese, aquí yo no hablo de perder su salvación. Aquí yo hablo de perderse por causa de la conducta moral de aquellos que lo dirigen. Hay personas que se contristan porque los pastores, hermano, dado a su avaricia, y hablo de pastores que no aman al Señor ni se identifican claramente con la obra del Señor, sino que dado su avaricia, hermano, dada su codicia, inclusive hay quienes entran en la dinámica, hermano, de la fornicación o dentro del adulterio, dentro de la iglesia, pueden hacer desviar la iglesia de Cristo. Y usted dice, hermano, ¿y cómo es esto? Sí, hermano, hay golpes que derriban al hombre. Hay golpes que destruyen moralmente al hombre, tanto en los aspectos morales como en los aspectos espirituales. De ahí, hermano, la salvedad que la Biblia habla con respecto a los ministros del Señor, y eso te lo puede encontrar tanto en la primera carta de Timoteo y en la segunda carta de Timoteo como en Tito, los requisitos para usted poder ser un ministro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ninguna oveja al presente debe descarriarse de los caminos del Señor, debe ser confundida en los aspectos del tribunal por causa de los pastores o por causa de los denominados apóstoles o profetas que nosotros tenemos hoy. En el verso 29, porque ya, dice el apóstol Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Qué es lo que le está diciendo, hermano,
¿qué es lo que le está diciendo Pablo? Esto era poco frecuente en la vida del apóstol Pablo, que no está vivo, que se dieran estas circunstancias. Era poco frecuente. Ahora, hermano, Pablo está hablando aquí a un tiempo futuro. ¿Cuál tiempo futuro Pablo está hablando, hermano? El tiempo futuro cuando Pablo no estuviera con la iglesia. Y ese tiempo futuro abarca desde la muerte del apóstol Pablo hasta el tiempo nuestro hoy y más adelante. Gloria sea el nombre del Señor. Van a entrar lobos rapaces. ¿Cuáles son esos lobos rapaces que nosotros tenemos dentro de las iglesias, hermano? Podemos identificarlo como falsos maestros, podemos identificarlo como falsos pastores, podemos identificarlo como falsos profetas y podemos identificarlo, hermano, como falsos apóstoles que están sobreabundantes en el tiempo que nosotros nos ha tocado vivir. En el tiempo, hermano, del apóstol Pablo, usted podría decir que eran los judaizantes que no querían, hermano, y se oponían a la obra que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Los judaizantes, hermano, querían matar a Pablo literalmente. De intentarlo 2 o 3 veces matarlo en el tiempo de Pablo. Ahora, lo que Pablo está diciendo, que iban a entrar a la iglesia, a la congregación del Señor, el peligro, como le hablé en tiempo pasado, ya no era únicamente lo de afuera. Nosotros sabemos, hermano, que hay poderes afuera. Satanás tiene sus príncipes, Satanás tiene sus gobernantes, Satanás tiene sus dirigentes fuera. Pero esos son los que menos le pueden hacer daño a Cristo. Ahora, el otro peligro que acecha constantemente a la iglesia surge desde adentro de la iglesia. Desde dentro de la iglesia, hermano. Porque son las falsas enseñanzas, son los falsos maestros, son los falsos apóstoles, son los falsos pastores, son los falsos profetas, hermano, los que están introduciendo dentro de la ley del Señor un sinnúmero de enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios. Y la iglesia, hermano, está aceptando un sinnúmero de enseñanzas que no tienen asidero en la palabra de Dios, que son conceptos filosóficos, y le toman ciertos versículos de la palabra de Dios que bajo una mala exégesis, una mala interpretación, le hacen ver a usted de la verdad que ellos quieren que usted vea. Y nosotros a veces estamos tan ciegos que decimos amén a esas enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios. Ahora, cuando usted va al libro de Juan, en el capítulo 10, en el verso 12 del libro de Juan, allí lo que le aparece son los pastores mercenarios, pero también son los profetas mercenarios, pero también son los apóstoles mercenarios, que solamente están, hermano, con la intención de recibir un salario y no le importa absolutamente para nada lo que pueda pasar a cualquier miembro de la iglesia o a la iglesia en términos generales. Aquí Juan, el Señor no está hablando, hermano, no está hablando de esos pastores mercenarios. Juan capítulo 10, verso 12, dice: mas el asalariado no quiere decir, hermano, como ya he explicado, oiga, como ya se lo he explicado, para que no interprete que usted pueda decir que los pastores no son dignos de que se le pague su salario, porque si dijera eso, hermano, estaría contradiciendo lo que el apóstol Pablo ha enseñado a la iglesia de los Corintios, que el ministro, quien ministra del altar, viva también del altar, hermano, y que el pastor o el ministro es digno de su salario. La Biblia es categórica en esto, hermano, y que no se le puede poner bozar al buey que trilla. Nosotros debemos suplir las necesidades de los ministros que nos ministran. Ahora, aquí lo que Jesús está diciendo, hermano, no es que no se le debe dar el salario justo a aquellos que trabajan por la obra de Dios. Porque si hay alguien que trabaja dentro de la iglesia, hermano, son los pastores, los verdaderos pastores y ministros que Cristo ha llamado. Porque trabajan 24/7. No solamente en el estudio de la palabra, sino en la visitación, en la preocupación, en la oración, hermano, por cada uno de los miembros de la iglesia. Y si surge cualquier dificultad,
no importa, hermano, la hora de la noche en que le surja, al primero que usted va a llamar es a su pastor. Al primero que vas a llamar a su pastor. Si cae un hermano detenido, porque la policía lo ha detenido, ya sea en este país o en cualquier otro, el primero que usted llame es el pastor. O sea que los pastores trabajan 24/7. Los pastores tienen más tiempo que dedicar a la iglesia que muchas veces dedicar a su familia. Entonces la Biblia enseña que a los pastores, lo verdadero de Jesucristo, la iglesia tiene que subsidiar sus gastos. Aquí lo que Jesús está diciendo, más el asalariado, el que solamente le interesa, hermano, estoy aquí porque gano un salario, porque devengo un salario, y no me importa si la iglesia o sufre o no sufre. Eso me importa tres pimientos. Ahora Jesús dice, el asalariado y el que no es pastor, de quien no son las ovejas, propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Ese es el pastor asalariado. Ese es el profeta, hermano, que va tras el salario, que muchas veces, hermano, se compone con los pastores de muchas iglesias para llevar un mensaje que condicione a la congregación y puedan responder a los estímulos de determinados pastores porque quieren enriquecerse. Pero también en la posición de muchos apóstoles, hermano, que van con un mensaje mediático que no es el mensaje de Cristo, condicionando, hermano, al pueblo para recibir un beneficio del pueblo y después no le interesa si el pueblo se descarrea o no. Este mensaje no solamente para los pastores, hermano. Este mensaje también es para los profetas y los denominados apóstoles que nosotros tenemos hoy, que toman, hermano, el evangelio y han tomado el evangelio como forma lucrativa. Y usted ve, hermano, apóstoles al tiempo presente que tienen, hermano, casas hasta de 7, 6, 5 millones de dólares. Y estos mismos apóstoles dicen al presente, como escuché a uno decir, que el apóstol Pablo murió pobre porque no entendió la revelación del cielo. No entendió la revelación del Señor. Ya usted sabe que es lo que este apóstol, y es uno de los apóstoles más grandes de aquí de Miami. No es el más grande, es uno de los apóstoles más grandes de aquí, hermano. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué diremos de los pastores, profetas y apóstoles que son ellos mismos los que arrebatan las ovejas? Segunda de Corintios capítulo 11, versos 13 al 15 dice, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, chantajistas, mercaderes, mercenarios de la palabra de Dios, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Oiga lo que está diciendo aquí, hermano, para que usted no diga, es que la palabra de Dios no me advirtió a mí sobre esta situación. Van a haber ministros que se van a disfrazar con una apariencia de justicia, pero su fin es conforme a sus obras. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y verso 2, el apóstol Pablo dice, pero el Espíritu dice, el Espíritu de Dios, hermano, a través del apóstol Pablo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. De ahí la importancia
de que el pastor pueda nutrir correctamente a la iglesia para que la iglesia no pueda deslizarse por las enseñanzas y las doctrinas que estos falsos ministros han de introducir encubiertamente a la iglesia. Es la iglesia, hermano, la que está expuesta al flujo de enseñanza distorsionada. Y es la iglesia la que va a aceptar conforme al conocimiento y discernimiento que tenga la palabra de Dios tales enseñanzas. La ignorancia, hermano, donde abunda la ignorancia, es un terreno fértil para que cualquier enseñanza distorsionada de la palabra de Dios se filtre. Oiga lo que yo le estoy diciendo. La ignorancia es un terreno fértil. El fanatismo es un terreno fértil. El extremismo es un terreno fértil. El sectarismo es un terreno fértil, hermano, para que se penetre o para que penetre cualquier enseñanza distorsionada de la palabra de Dios. Y cuando yo le hablo, hermano, que le estoy hablando del sectarismo, yo no le estoy hablando ni de los mormones, ni de los testigos de Jehová, ni de los solos. Yo no le estoy hablando de ninguna de esa gente. Le estoy hablando, hermano, en los aspectos denominacionales. Porque aquí hay iglesias, hay denominaciones y hay movimientos que se creen el movimiento de la santidad y que se creen que tienen que estar excluidos del pueblo de Dios y que se creen que son los que tienen la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Entonces viven, hermano, como los esenios en aquel tiempo, del tiempo de Juan el Bautista, hermano, y viven como los celotes de aquel entonces, que ellos se creían lo más santo y formaban su comunidad por allá, apartados de la civilización. Se parecen, hermano, a estos judíos que nosotros tenemos aquí, los Amis, que viven, hermano, que no tienen energía eléctrica, han desechado la tecnología, han desechado los avances científicos y ellos viven, hermano, en un tiempo que parecen ermitaños. Viven en buenas comunidades, hermano, pero parecen ermitaños porque ellos no aceptan ninguno de los aspectos tecnológicos. Cuando yo estoy hablando del sectarismo, me estoy refiriendo, hermano, específicamente a estos movimientos cristianos o a estos movimientos evangélicos que creen, hermano, que no pueden juntarse con otro creyente porque el otro creyente no cree lo que ellos creen, lo que ellos creen. Nosotros tenemos que estar claros en cuanto a lo que nosotros hemos creído, en cuanto a lo que nosotros hemos aceptado de la verdad de Dios. La Biblia no tiene, hermano, ni una sola contradicción. Las contradicciones que existen entre los hombres, hermano, existen por los aspectos interpretativos, porque muchas veces ni siquiera utilizamos una exégesis correcta para trazar el texto o para deslinear el texto a través de todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y eso entonces crea divisiones. Y esto crea, hermano, una separación entre los mismos cuerpos de Cristo. Simple y llanamente. La palabra de Dios no tiene absolutamente contradicción alguna. Ahora bien, como el apóstol Pablo dice, hermano, que claramente en los postreros tiempos, los tiempos finales, unos iban a potestar de la fe. ¿Qué es lo que significa esto, hermano? Que por asunto lucrativo, por asunto de dinero, hay personas que son capaces hasta de vender su propia madre y lo que sigue después de ahí. Entonces, van a potestar de la fe, van a echarse a un lado la fe verdadera, hermano, porque le conviene la corriente económica. Y eso nosotros lo estamos viendo hoy aquí, hoy en día, hermano. Cantidad de personas, oiga bien, que lo que le interesa es tener una gran cantidad de miembros dentro de la iglesia, simple y llanamente por lo que aportan. No me importa cómo vive el hermano, no me importa cómo viven ellos, si viven en pecado o no, si son adúlteros, si son fornicarios, si son estafadores. Lo que me interesa, hermano, es tener la iglesia y que esta iglesia, hermano, pueda diezmar, esta iglesia pueda ofrendar. Y hay quienes han introducido también dentro de la iglesia lo que son los aspectos de primicia, trayendo un concepto, hermano, del primer testamento y aplicándolo en el segundo testamento. Y a todo eso la iglesia muchas veces dice amén porque piensa que lo que el pastor puede estar enseñando, el falso apóstol o el falso profeta puede estar enseñando, está conforme a la palabra de Dios. Ahora bien, como dije, hermano, la semana pasada,
enseñanzas que se han introducido dentro de la iglesia. La superfe, la prosperidad, el racionalismo, la teología liberal, la metafísica, la tumbadera, la sopladera. Hay aquí, hermano, cantidad de cosas que se han introducido, brujería, hermano, que se han introducido dentro de la iglesia, que nosotros la hemos aceptado porque pensamos que es un movimiento del Espíritu. Sí, es un movimiento espiritual, pero no es un movimiento del Espíritu de Dios. Oiga bien, es un movimiento espiritual, pero no es un movimiento del Espíritu de Dios. Porque están utilizando encantamiento y aspectos de hechicería, hermano, y de santería dentro de la comunidad cristiana. Y nosotros, por la ignorancia de lo que la palabra de Dios nos enseña, decimos a todo amén. Ahora, estos hombres, la Biblia lo identifica, hermano, que son hipócritas. Verso 2 del capítulo 4 de segunda de Timoteo. Por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, enseñarán doctrina de demonios. Pedro también dice, hermano, muchos seguirán sus disoluciones. Mire cómo dice Pedro, sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3 de segunda de Pedro, capítulo 2. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios tiene una recompensa para estos hijos del diablo que se han infiltrado en la congregación, hermano, y han traído difamación al evangelio. Ahora, mire lo que el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis le dice a la iglesia de Éfeso. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, al capítulo 2, verso 2 del libro de Apocalipsis. Yo conozco, ahora Juan, el Espíritu Santo le habla al apóstol Juan y le da este mensaje a la iglesia de Éfeso. Mire con el halago que empieza. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Ahora mi pregunta, hermano, ¿cómo pudo esta iglesia probar a los llamados ser apóstoles y lo encontró falso? ¿Sobre qué base esta iglesia probó a los que se denominaban ser apóstoles de su tiempo y lo encontró falso? Le voy a sugerir, hermano, que se pueda buscar en lo que hemos venido enseñando sobre un encuentro provechoso, las enseñanzas pasadas, porque nosotros hemos hablado de las señales, hemos hablado, hermano, de las señales de un apóstol, hemos hablado del llamado al apostolado y hemos hablado de el principio para ser apóstol o requisito para usted ser un apóstol del Señor. Entonces, de paso, yo le voy a dejar la cita para que usted vea algunas evidencias por las que esta iglesia de Éfeso probó a los denominados ser apóstoles de su tiempo, del tiempo de la era cristiana, y lo encontró falso, hermano. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 12, le habla de las señales que un apóstol tenía que hacer. Hebreos, capítulo 2,
verso 3 y verso 4, le habla de las mismas señales y le agrega el repartimiento de espíritu por medio de los apóstoles. Marcos capítulo 16, verso 20, dice claramente cuáles eran las señales que iban a seguir a los apóstoles mediante la predicación del evangelio. Y luego en Hechos capítulo 1, versos 22 al verso 25, y usted va a encontrar 4 condiciones para usted ser apóstol de Jesucristo. Y como ya expliqué, de las 4 condiciones, Pablo tenía 2 condiciones. De las 4 tenía 2. Por lo tanto, le voy a recomendar que escuche las predicaciones, un encuentro provechoso, y usted pueda sacar su propia conclusión de lo que la palabra de Dios enseña y la base de que esta iglesia, casi concluyendo el siglo I, hermano, probó a los determinados ser apóstoles y lo encontró falso. ¿En base a qué ellos pudieron determinar esto? Esta iglesia, hermano, de la iglesia de los Efesios, se destacaba por la abundante obras, su arduo trabajo y su paciencia en cuanto a la perseverancia en el Señor. No toleraba a los malos en medio de ella. Y es una condición, hermano, que le hace falta a la iglesia presente. Le hace falta a la iglesia presente, hermano, no tolerar a los malos. Llámese quien se llame, como se llame. Si usted tiene un pastor fornicario, tiene un pastor adúltero, tiene un pastor delincuente, hermano, estafador, tiene un pastor mentiroso, y la Biblia ya lo está descalificando de por sí, deséchelo. Ahora, las iglesias independientes, hermano, tienen un grave problema porque la mayoría de los pastores son batuta y constitución de la iglesia y no tienen un cuerpo administrativo ni un cuerpo legislativo dentro de la iglesia que sea capaz de dirigir la iglesia. Y usted se ve ahora con este gran problema que tiene la congregación, que quiere deshacerse del pastor y ahora no puede. Entonces, hermano, esta iglesia perseveraba, era una iglesia de arduo trabajo, una iglesia de una paciencia perseverante, era una iglesia que no toleraba a los malos dentro de ella. Tenía la capacidad de discernir los falsos apóstoles y tratarlo en la forma correspondiente. La iglesia de hoy en día parece ser, hermano, no tener la capacidad o el discernimiento para poder entender quiénes son y quiénes no son, quiénes son verdaderos o quiénes son falsos al presente. Ahora, quiero hablarle, hermano, sobre la canonicidad y la continuidad del apostolado. Y no se preocupe, hermano, que si no termino hoy, terminaré el próximo domingo, si el Señor lo permite. Pero quiero que usted quede claro sobre lo que la Biblia enseña de la posición de la iglesia en todo el sentido de la palabra con respecto a estos supuestos apóstoles y profetas al presente. Implícito está, hermano, en el apostolado. Está implícito la comisión de ser testigo. Y eso es lo que dice Hechos capítulo 1, versos 22 al 25. Mediante la palabra, la predicación, mediante las señales del Cristo resucitado y de la obra consumada de Cristo. Este testimonio está basado en la experiencia única del Cristo encarnado y dirigido por la disposición especial del Espíritu Santo, que proporciona la auténtica interpretación de Cristo y desde entonces ha sido determinante para la Iglesia Universal. Y cuando le hablo de la Iglesia Universal, hermano, no le estoy hablando de la Iglesia Católica, le estoy hablando de la Iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que es determinante, hermano? El Espíritu Santo no dejó a la simple impresión humana, hermano, el hecho de poder predicar a Cristo,
sino que Cristo dijo claramente con respecto al Espíritu Santo que cuando Él venga le va a recordar a ellos todas las cosas que han de decir, porque el Espíritu Santo, hermano, le iba a recordar todas las vivencias, todas las enseñanzas que el Señor Jesús le dio a ellos, para que ellos puedan, hermano, transmitirla a aquellos que iban a escuchar o iban a recibir a Cristo después de ellos. Y eso es lo que dice Juan 17:20. Su misma naturaleza, es decir, cuando le hablo de la misma naturaleza, le estoy hablando del apostolado. Su misma naturaleza, dicho ministerio, no puede repetirse ni transmitirse, así como podrían transmitirse como no podían transmitirse las experiencias históricas subyacentes a los que nunca habían conocido al Señor encarnado, o fuera objeto de una aparición posterior a su resurrección. Lo que le estoy diciendo, hermano, que si yo no conocía a Cristo de forma personal, oiga lo que yo le estoy diciendo, si yo no lo conocí de forma personal, que era una de las condiciones para usted ser apóstol, ser llamado de forma personal por Cristo, esa experiencia no se puede transmitir. No se puede transmitir. Fue una experiencia única y quedó plasmada en el tiempo, hermano. Yo no la puedo traer a colación al día de hoy porque Cristo no se me puede personificar a mí como cuando Él vivió y llamó a sus apóstoles. Esa experiencia no se puede transmitir. ¿Cuál es la experiencia que se puede transmitir? Es la aparición del Cristo resucitado, hermano. Y esa aparición del Cristo resucitado es la que Pablo habla en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, que se le apareció a él camino a Damasco. Y ahí, por eso hemos dicho que Pablo cumplía 2 de los 4 requisitos para ser apóstol. 1, el ver al Cristo resucitado, y el 2, el ser instruido por el Cristo resucitado. Porque la carta del apóstol Pablo, el apóstol Pablo se presenta y dice que esta revelación no la aprendió el apostolado, no lo aprendió ni lo aceptó de hombre, sino que el mismo Señor lo llamó. Y cuando usted va al libro de los Corintios, usted se da cuenta en la cena del Señor que el Pablo dice, porque yo recibí del Señor. Y Pablo le está hablando, hermano, de los acontecimientos pasados allí en la cena o en la santa cena del Señor. Esto no se lo enseñaron ninguno de los apóstoles. Esto le habló el mismo Cristo de forma personal al apóstol Pablo. De forma en revelación le habló al apóstol Pablo de los hechos y acontecimientos de aquella noche. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Su sucesión, este escrito, hermano, lo que yo le estoy hablando, y en lo que yo he podido investigar, hermano, en la iglesia de Jerusalén no se habla de la sucesión apostólica. Posiblemente, hermano, la iglesia católica se saque de debajo de la manga, porque son ellos, hermano, los que han sacado debajo de la manga y los que muchas veces han catapultado para que se infiltren dentro del cristianismo. Son ellos los que canonizan hasta los muertos. ¿Entienden? Ellos son los que han canonizado. Pero la iglesia de Jerusalén, hermano, no transmitió ningún aspecto del apostolado a otros miembros. Esto no es transmitible. Fue una experiencia de forma personal para los apóstoles en sus tiempos. Pero si bien, hermano, el Segundo Testamento o el Nuevo Testamento nos muestra que los apóstoles se ocuparon de que existiera un ministerio local. Ahora yo le pregunto a los apóstoles de hoy, ¿quién te hizo apóstol de Jesucristo? Si las personas autorizadas, oiga lo que yo le estoy diciendo, las personas autorizadas por el Señor para dirigir la iglesia, para establecer el fundamento de la iglesia, para establecer los parámetros en que la iglesia se habría de mover, no lo hicieron. ¿Quién te dijo a ti que tú eres un apóstol de Jesucristo? ¿O quién te dijo a ti que tú eres un profeta de Cristo? Ah, tú me vas a decir, pero es que
en el libro de Efesios capítulo 4, el Señor constituyó. Pablo lo que está diciendo, hermano, es que el Señor en su principio constituyó estos ministerios, que son ministerios fundantes y ministerios consolidantes, para que puedan dirigir a la iglesia, pero que los apóstoles y los profetas tuvieron su época determinante. Existen al presente en la iglesia, hermano, tres ministerios. Existe el evangelista, existe el pastor y existe el maestro o el pastor maestro. No existe el ministerio de la profecía ni existe el ministerio del apostolado. Y esto, hermano, yo se lo voy a comprobar porque está implícito en lo que los apóstoles hicieron. Si los apóstoles nombraron otros apóstoles o nombraron otros profetas, entonces, hermano, yo debo de creer en la palabra de Dios porque ellos lo hicieron y estuvieron bajo la dirección del Espíritu. Vamos conmigo. Vaya conmigo, hermano. Primero al libro de los Hechos. Vamos a ver si es verdad. Vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 20. Verso 28. Aquí está hablando Pablo. Lucas está escribiendo, redactando lo que Pablo está diciendo. Hechos capítulo 20, verso 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y todo el rebaño en que el Espíritu Santo, quédese con esa palabra, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. Quiere decir que ni siquiera el Espíritu Santo estaba nombrando más apóstoles, ni estaba nombrando más profetas para que estuviesen con la iglesia o dentro de la iglesia. El Espíritu Santo os ha puesto por ministro para apacentar, para guiar, para dirigir la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propia sangre. Saque su propia deducción del texto. Ahora vaya conmigo a Primera de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 2, a ver lo que dice el apóstol. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 2. Pero es necesario que el obispo, no el apóstol ni el profeta, el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Entonces el Espíritu Santo aquí está nombrando también, hermano, a obispo. No está nombrando apóstoles ni profetas. Ahora siga conmigo en el capítulo 5, en el verso 17 de Primera de Timoteo. Mire lo que le dice. Capítulo 5, verso 17. Los ancianos. Acuérdense que le dije que la palabra pastor, obispo y anciano tienen la misma connotación, aunque el término anciano es un poco más ampliado en los aspectos teológicos. Ahora yo le voy a decir aquí lo que dice el apóstol Pablo. Los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Usted puede decir, oh, pero que aquí está hablando de lo que tiene en su casa. No, hermano, aquí está hablando de lo que tienen la capacidad de predicar y de enseñar, que se deben tener en doble honor. Siga conmigo, no se me vaya, y vaya conmigo a Tito, capítulo 1, verso 5 y verso 7. Está ahí mismo al lado de Timoteo, no se vaya muy lejos. Capítulo 1, verso 5 al 7. Dice, por esta causa, ahora Pablo está delegando sobre sus discípulos Timoteo, para que Timoteo, hermano, ordene e instituya pastores o ancianos o obispos en las iglesias que el apóstol Pablo habría fundado. Mire lo que le dice. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé.
Aquí Pablo está mandando a Timoteo, hermano, no a establecer profetas ni a establecer apóstoles. Lo está mandando a establecer ancianos. En cada ciudad, hermano. Quiere decir que desde Creta para allá, o en Creta, en las distintas provincias de allí, tú vas a nombrar a los ancianos. Bendito sea el nombre del Señor. Como yo te mandé, el que fuese irreprensible, marido de una sola mujer, tenga sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio ni iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Ahí le mienta, hermano, la cualidad que tiene que tener un pastor. Si un pastor no tiene esta cualidad, hermano, está descalificado por la palabra de Dios. No se lo estoy diciendo yo, se lo está diciendo Dios. El pastor o ministro, anciano, obispo, tiene que ser una persona irreprensible. A los denominados apóstoles y profetas al presente, que están llenos de avaricia, de maldad y de mentira, están totalmente descalificados de la palabra de Dios. La palabra de Dios lo descalifica. Pero el punto aquí, hermano, que le estoy tratando de mostrar es que el apóstol o los apóstoles nombraron no a profetas ni a apóstoles en su tiempo, sino que nombraron a ancianos, pastores, supervisores y obispos para que dirigieran la iglesia. Ahora, vaya conmigo a esta última cita y vamos al libro de los Hebreos, que no está muy lejos de aquí, de Tito, hermano. Vamos al libro de los Hebreos, el capítulo 13 del libro de los Hebreos. Venga conmigo. La palabra de Dios no miente. No se sienta mal por lo que yo le estoy diciendo si usted tiene un apóstol que lo venera. Si usted tiene un profeta que lo venera. No se sienta mal conmigo. Simple y llanamente lo estoy intentando dirigir a la palabra de Dios para que usted no sea engañado. Ahora en Hebreos capítulo 13, verso 7 y el 17, mire lo que dice. Acordaos de vuestros pastores, no de vuestros apóstoles y profetas. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Ahora, el autor de los Hebreos te dice, acuérdate de los pastores, cuál haya sido el resultado de su conducta e imita la fe de tu pastor. Y en el verso 17 dice, el autor de los Hebreos dice, hermano, obedeced no a vuestros apóstoles y profetas, obedeced a vuestros apóstoles y daos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Hermanos, una y otra vez están involucrados los pastores, los presbíteros, los ancianos. Ahora, para concluir con esto, yo quiero que usted vaya conmigo a esta última cita y vaya conmigo a Pedro, capítulo 6, capítulo 5, está cerquitita de ahí de Hebreo, hermano. Pedro, capítulo 5, primera de Pedro, capítulo 5, y vamos a ver lo que Pedro le dice a la iglesia. Verso 1, del 1 al 4. Ruego a los ancianos, fíjese que aquí utiliza la palabra anciano. No dice ruego a los apóstoles que están junto conmigo. Ahora Pedro dice ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria revelada. Alguien me dijo en este texto, hermano,
un supuesto apóstol me dijo aquí en este texto, me dijo, tú ves que Pedro se inmiscuye o se mezcla o identifica a los ancianos juntamente con él. Quiere decir que nosotros podemos llamarnos apóstoles porque nosotros somos ancianos en el Señor. Le dije, sí, si yo lo veo como tú lo estás viendo, yo te voy a dar la razón. Pero mira lo que dice el segundo párrafo. Mira lo que dice el segundo párrafo. Yo te voy a volver a leer lo que dice el primer párrafo. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos. Y ahora Pedro agrega, y ahora Pedro dice, yo soy anciano también con ellos. Pero ahora, mientras un aspecto clasificatorio único de él o de ellos, hablando de los apóstoles, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. No todos los ancianos que Pedro está mencionando aquí, hermanos, son testigos de los padecimientos de Cristo. Que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre lo que están sobre vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca, oiga, no el príncipe de los profetas ni el príncipe de los apóstoles, porque hoy hay una enfermedad, hermano, más extensa que el coronavirus. Hay una apostolitis aguda. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Ahora Pedro identifica a Cristo, hermano, no como el príncipe de los profetas y los apóstoles, sino el príncipe de los pastores. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahora yo le voy a decir, hermanos, a los pastores, la iglesia de Jesucristo, la iglesia no es suya. Vele y haga lo que usted tenga que hacer por la grey del Señor. Déjeselo al Señor. A los murmuradores, déjeselo al Señor. A los criticadores, déjeselo al Señor. Los traicioneros dentro del pueblo del Señor, déjeselo al Señor. Haga usted lo que tenga que hacer por amor a la obra de Dios y deje que el Señor le va a pagar a cada uno conforme sean sus actitudes, conforme sean sus obras. El pecado, hermano, por más que le dé, cuando le cobra, le va a cobrar con rédito. Ahora yo quiero que usted entienda, hermano, que no le estoy dando dos versículos aislados. Todos estos versículos que le he mencionado tienen una conexión, hermano, uno con otro. Los apóstoles no nombraron, y con esto voy a concluir, no nombraron apóstoles ni profetas dentro de la iglesia. Nombraron ancianos, supervisores, obispos, presbíteros, hermano. Nombraron pastores dentro de la iglesia del Señor para que dirijan la iglesia. Porque ellos entendían que los profetas y los apóstoles son ministerios fundantes y que con la era apostólica iban a desaparecer, hermano. Iban a desaparecer. De ende, el último discípulo, que fue Juan y apóstol, tuvo un discípulo que fue Tertuliano, que él no nombró a Tertuliano como sucesor al apostolado, hermano. Cuando murió, y ellos entendieron que cuando murió Juan, la era apostólica cesó. Cesó la era apostólica, hermano. Nadie al presente puede llamarse apóstol reclamando una autoridad sobre la iglesia que ni siquiera el Señor le dio a esos 12 que él llamó y a Pablo. Así que mis hermanos, la próxima semana, si el Señor lo permite, quiero considerar, oiga bien, quiero considerar el verso 7 y el verso 8 del libro de los Efesios del capítulo 4,
dos palabras que aparecen allí. Y estas dos palabras que aparecen allí, hermano, están correlacionadas. Están correlacionadas, hermano, con lo que tiene que ver la palabra instituyó. Así que, mis hermanos, y vamos a orar al Señor dando gracias por la enseñanza y asimismo de pedir nuestro servicio en el nombre poderoso de Dios. Dios, misericordia, gracias te damos por tu palabra, esperando que encuentren un corazón sediento de ti, oh Dios, y que pueda traer iluminación y conocimiento de tu palabra. Bendice a los oyentes presentes, bendice también a los oyentes que nos oyen por estas redes sociales, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Les recordamos a los amigos y a los hermanos que nos siguen que pueden localizarnos en nuestro canal de YouTube como Iglesia Cristiana Lo de Berea. Nuestro logo es un círculo con la Biblia abierta. Allí puede encontrar las enseñanzas y predicaciones que estamos llevando a cabo. O nos puede encontrar en el canal de la iglesia de Facebook. Aparece el personaje que le habla y adjunto Iglesia Cristiana Lo de Berea. Ahí también puede encontrar las enseñanzas y predicaciones que estamos llevando a cabo. Así que Dios me le bendiga y Dios me le guarde en el nombre poderoso de Jesucristo.